Claro. Buenos días. Vamos a analizar la caída libre de esta barra que en principio la vamos a poner con una longitud L de 1 metro, tiene una masa M de 1 kilo. Tomaremos por aproximación la gravedad en 10 metros segundo cuadrado. Como todos sabemos, su valor exacto es 9,8, pero bueno, por aproximación se suele hacer habitualmente. Vamos a tomar G igual a 10 y vamos a suponerla apoyada con un ángulo alfa de 60 grados. Está situada en un suelo del que, aquí como podemos ver, es una pared vertical, y en la pared vertical vamos a suponer la ausencia de rozamiento, o sea, como si fuera una pared muy esbelta, muy pulida, de tal forma que el punto A se va a mantener solidario a esta recta en vertical, pero el punto B sí tendrá rozamiento. Lógicamente, si no hubiera rozamiento, la propia figura la propia barra, ¿verdad?, pues caería, deslizaría y no podría apoyarse ni mantener el equilibrio de ninguna forma. Entonces ahí está en una situación en la que no se moverá. La velocidad angular que podemos ver en ella sería nula y estaría pues en un equilibrio estático. Entonces vamos a ver a qué fuerzas estaría sometida en la propia barra. Como podemos ver, aquí tienes el peso, que sería de un valor mg, y como puedes ver aquí igualmente en la figura, en el punto A estaría sometida por una reacción perpendicular a la barra, NA. ¿Qué ocurre? En el punto B no podemos tomar esa misma situación o disposición que hemos ya configurado en A. El punto B tiene rozamiento, con lo cual tendremos una reacción en vertical, que será NB, y una horizontal, que es mu NB. Será el coeficiente de rozamiento por la propia reacción. Sabemos que la reacción siempre es mu por la normal. Entonces aquí sería mu por NB. Y esas son las fuerzas que actúan, no hay más. A, mg, NB o mu NB. ¿Tú ves alguna fuerza que se nos haya olvidado al principio? No, ninguna más. Me estaba llamando la atención que yo las normales, o sea, no sé si las habría puesto así, o sea, que no sé por qué las pones así, vamos, siempre son así, tiene que ser siempre bien, sí, perpendicular a... En realidad lo que hacemos con las fuerzas es poner la acción que el elemento que suprimimos, que quitamos, hace sobre el anterior. O sea, si por ejemplo tenemos aquí la barra, ¿verdad? Y tenemos el suelo, en principio el suelo ¿cómo se comporta? Con una reacción en vertical, sería NB. O sea, quitamos el suelo, y entonces estaría sometida a esa reacción. ¿Qué ocurre? Pues no solamente una reacción vertical, también tiene rozamiento. Entonces quitamos el rozamiento y ponemos la acción que el rozamiento haría sobre ella, que en este caso sería mu NB. Por decirlo de otra forma, con el peso haríamos lo mismo, quitaríamos la gravedad, entonces nos caeríamos todo, cosa que no ocurriría, quitamos la gravedad y ponemos la acción que la gravedad hace sobre la propia varilla, que sería mg. Y finalmente quitamos la pared vertical. La pared hace una oposición de que el elemento no entre, no penetre dentro de ella, y como no hay rozamiento, solo consideramos NA. Entonces, esas serían las fuerzas a las que estaría sometida. Claro, o sea, que una pared de suelo siempre hacen una fuerza perpendicular a ellos. La otra es la de rozamiento, ¿vale? Exacto. O sea, si son dos componentes, aquí te saldría una fuerza que tendría, bueno, pues un ángulo determinado, es decir, la composición de estas dos fuerzas, dNB y mu NB. Pero claro, si solamente hay una, pues sería perpendicular, en este caso, a la pared vertical. Claro, o sea, una pared sin rozamiento siempre va a hacer una fuerza perpendicular a la pared, nunca puede hacer una fuerza en otro sentido, porque eso ya tiene que ser con rozamiento. Exactamente, exactamente. Entonces el suelo, como sí lo tiene, daría una acción que no conocemos, que tendría un ángulo aquí determinado RB. Entonces RB sería la suma de NB y mu NB. Entonces tendría dos incógnitas, el propio módulo de la fuerza, y tendríamos por supuesto el ángulo que esa fuerza forma con el ángulo horizontal, por ejemplo, con el plano horizontal. Vale. ¿De acuerdo? Y pues entonces tendríamos estas fuerzas. ¿Qué pasa? Que el equilibrio tenemos que buscarlo, lógicamente, ya borro aquí. Tendría que cumplirlo, bueno, pues suma de fuerzas horizontales sería igual a 0,
suma de fuerzas en vertical igual a 0 y suma de momentos, en este caso voy a poner de z porque sería perpendicular al plano de la pizarra, suma de momentos sería igualmente igual a 0. Okay. Esas serían las tres fuerzas, las tres ecuaciones que me van a dar las incógnitas que tengo. Las incógnitas serían NA, NB y el rozamiento mínimo que debía tener el suelo para que eso esté en equilibrio. Bien, pues de la primera sacamos muy sencillamente que NA, vamos a poner menos mu NB, debe ser igual a 0. Tengo una ecuación y tengo en realidad tres incógnitas, me han aparecido las tres, con lo cual pues no puedo sacar ninguna solución primeramente de ellas, ¿no? Aplicaríamos suma de fuerzas en vertical igualmente a 0. Bueno, pues aquí contaría el peso, tendríamos NB menos MG igual a 0, y sería pues la ecuación 2. Con lo cual, de ahí ya podemos sacar el valor que tomaría el suelo con la fuerza vertical, sería igual y contraria al peso, sería NB sería igual a MG, bueno, como M no hemos puesto un kilo, G10, pues serían 10 newton. La fuerza, como todos sabemos, pues se mide en newton. Ya tendremos el valor de NB, ya NB deja de ser una incógnita. Y ya finalmente, ¿qué nos quedaría? Suma de momentos igual a 0. Bien, la suma de momentos en realidad lo podemos tomar en cualquier punto. Podríamos tomarlo en el punto G, este de aquí, que sería el punto medio de la varilla. Podemos tomarlo en el punto B, podemos tomarlo en el punto A. Debemos tomarlo donde más fuerzas concurran. De esa forma calcularemos menos momentos. Si, por ejemplo, lo tomamos, vamos a suponer, en el punto A, ¿qué fuerzas nos daría el momento? El momento siempre había que hacerlo sobre el eje de giro o el centro del masa o algo así, pero no es así, no tiene por qué, ¿no? Se puede hacer no necesariamente, o sea, tú tienes ahora mismo la varilla apoyada y esto está en vertical, o sea, está en equilibrio, ¿no? Puedes coger el punto que quieras. Entonces puedes coger en realidad el punto que quieras porque en ese punto suma de momentos será igual a 0. O sea, cuando están en equilibrio los momentos, ¿no? Tienes en cualquier punto que tomes como origen, te tiene que salir siempre... Exacto, porque o sea, en cualquier punto, suma de momentos en realidad sería el momento de inercia por la aceleración angular que tomaría la varilla. Entonces, al estar en equilibrio estático, alfa, la aceleración angular, es nula, es 0. Entonces siempre vas a hacer y por 0 será igual a 0. Sí. Entonces puedes tomar suma de momentos en cualquier punto que debe ser igual a 0. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Conviene tomarlo, o sea, donde más fuerzas concurran. Habrá unos puntos que den más momentos y otros puntos pues, que den menos momentos. Entonces comentábamos, si lo tomamos en A, el momento en A, bueno, pues será debido al peso, el peso da momento, lo daría NB, ¿verdad? Lo daría mu NB en horizontal, pero no lo daría NA. NA no daría momento. Pues estaría aplicado en el mismo eje. Por supuesto, o sea, como bien sabemos, el momento, por ejemplo, de una fuerza F con respecto a un punto que pasa por ahí, pues el momento de F es 0. ¿Por qué? Porque la línea de acción de F pasa por el punto justo donde quiero calcular momentos. Entonces sería 0. O sea, como sabemos, el momento, por ejemplo, de una fuerza F en un punto, o sea, la línea de acción a una distancia D, ese momento sería F por D. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que si D es igual a 0, pues entonces no da momento. D es igual a 0, pues no da momento. Y entonces, pues no podemos verdaderamente pues, darle ningún valor a esa expresión. Entonces, en función de eso, bueno, tenemos varias opciones. Podemos tomar también momentos en el punto G. Si tomamos momentos en el punto G, pues ya sería el peso el que nos daría momento y lo darían las otras fuerzas. Okay. ¿Te parece, por ejemplo, oportuno que lo tomáramos en B, en el punto B de abajo? Pues podría ser otra alternativa, ¿verdad? Pero lo ibas a tomar en el punto S de arriba, que es las perpendiculares. Exactamente. Porque ahí sale menos
Claro, si lo tomo, si lo tomo por ejemplo en B, en realidad pues el momento del peso se anularía con el momento de NA. Y ya saldría directamente el valor de NA. Ah, claro. O sea, que estas dos no dan momentos, entonces diría mg por su brazo, que ahora lo calcularemos, sería igual a NA por el otro, ¿no? Entonces de ahí despejamos directamente NA. Vale. Y lo podemos tomar, como tú muy bien has dicho, en el momento I, ¿no? En el punto I, que el punto I es el centro instantáneo de rotación. O sea, A siempre describe una trayectoria vertical y B horizontal. Si lo tomamos en I, efectivamente NA, que pasa por I, no daría momento, NB tampoco, y directamente ya nos saldría que el momento de mu NB lo tendría que equilibrar el peso. Como NB ya lo tenemos, NB ya no es una incógnita porque hemos sacado de la suma de fuerzas verticales que NB es justamente el peso, NB ya lo conocemos. Entonces puede ser una buena opción como tú has apuntado, sencillamente lo tomamos en el punto I y de ahí ya pues calcularíamos el valor que tendría que tener el rozamiento para que la varilla no deslizara y no se cayera. Bueno, vamos a hacerlo. Calculamos el momento de inercia N. Sería el valor de la fuerza mg por la distancia. La distancia, si nos fijamos, sería la proyección en horizontal de la mitad de la varilla. Sería L medios coseno de alfa. Vale. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Sería este brazo de aquí, Coseno de 60. sería L medios coseno de alfa, que alfa son 60. L medios coseno de alfa. ¿De acuerdo? Y ese sería un momento positivo, positivo porque saldría de la pizarra hacia nosotros. O sea, si no hemos establecido cómo serían los ejes, pero bueno, en realidad pues sería XY y entonces el eje Z saldría hacia nosotros y sería positivo. Entonces, mg por L medio coseno de alfa menos el momento justamente de la fuerza mu NB, que lo vamos a poner aquí, sería mu NB son mg, mu mg, y luego la proyección en vertical sería L seno de alfa. Si mal no me equivoco, L seno de alfa, y esto sería igual a 0. Creo que lo he escrito correctamente, ¿no? Sí. Sería mg L medio coseno de alfa menos esta de aquí, que sería el valor de la fuerza, mu nb, que es nb es mg, ¿de acuerdo? Por la distancia. La distancia es L seno de alfa. Sí. Sería esa de ahí. Bueno, y de aquí ya pues se nos van bastantes cosas, ¿no? mg lo podemos copiar, el coeficiente de rozamiento nos dice que es independiente de la masa de la varilla, incluso de la longitud, La longitud también se va, y ahora pues despejamos y tendríamos pues esta expresión de aquí, De aquí ya sacaremos el valor que tiene que tener mu para mantenerlo en equilibrio. Un rozamiento superior a ese valor no quiere decir que la varilla vaya pues acercándose para acá, que el punto B venga para acá, sino simplemente es que impide que el punto B pues, se deslice de forma horizontalmente. Vale, o sea, despejando quedaría que el mu es... Exacto, voy a borrar aquí un poquito y despejamos enseguida. Coseno de alfa partido de seno de Claro, alfa. tendríamos que coseno de alfa dividido por 2, que sería lo único que nos queda aquí, esto sería igual a mu seno de alfa. Eso es. Bien, entonces mu sería igual a 1 medio y coseno pues sería la cotangente de alfa. Mu sería igual a 0,5 por la cotangente de alfa. Si no tenemos aquí ningún error, coseno de alfa sería mu seno de alfa, ¿de acuerdo? Bueno, pues de ahí entonces ya nos saldría el valor directamente que tendríamos, para alfa 60 grados solo tendríamos que sustituir, lo multiplicaríamos por 0,5 y ya nos daría esa expresión. Si hubiéramos tomado momentos en otros puntos, pues evidentemente el resultado hubiera sido idéntico, y simplemente pues un poco la comodidad, ¿no?, de trabajar con este punto I, que como ya hemos comentado es lo que se llama el centro instantáneo de rotación. Es instantáneo porque claro, es en este instante, justo a medida que la varilla, por ejemplo, fuera cayendo y pues tomará un valor distinto. Si me dices por favor el resultado del final, sería cotangente de 60 grados dividido por 2.
Arco tangente, ¿no? Bueno, mu, o sea, sería coseno dividido por seno, o sea, que sería la cotangente, ¿no? No arco de cotangente, sí, vale, sí, cotangente, ¿verdad? No, Sería vale, 0,5 por cotangente de 60 no, grados. había hecho arco tangente, vale. Cotangente. Bueno, ahora tangente le invierto porque no sé, es tangente de 60 Sí. y que es raíz de 3 y le invierto y queda 1 partido de raíz de 3. A ver, que esto es 577 porque están los 3 da casi 0. Bueno, cotangente de 60, o sea, es la inversa de la tangente, ¿no? Sería, vamos, si es más sencillo, podemos hacer coseno de 60 partido por seno de 60 y lo que salga, ¿no? Coseno de 60. Coseno de 60. Partido por el seno de 60, que seno de 60 me parece que es un medio, o raíz de 3 partido por 2. Uno u otro. Raíz de 3 tercios sale en total. O sea, coseno de 60 entre seno de 60. Raíz de 3 tercios, vale. Raíz de tercios que son. Y luego por 0,5, ¿no? Vale, o sea, son. Raíz de 3 tercios son 0,577. Vale, pues 0,25 entonces, ¿no? De ese orden, pero lo tenemos que multiplicar por. Ahora hay que hacerlo por 0,5 y se queda. No sé, 0,14 me sale. Muy bien, pues vamos, el resultado ya es poco significativo, sino simplemente era eso para que pudiéramos un poco desarrollar y calcular el coeficiente de rozamiento. ¿Qué unidades le pondríamos? Suponte que nos hubiera salido 0,25, ¿qué le pondríamos? ¿0,25 qué exactamente? Las unidades de rozamiento serían adimensionales, ¿no? Porque al final. Serían efectivamente adimensionales, un coeficiente, entonces no tiene ninguna dimensión. Claro, porque como es mu por la normal y la normal también es una fuerza, pues tiene. Exactamente. Veo que ha seguido el vídeo con toda seriedad, porque no. Es una pregunta un poco de pega, una pregunta de pega que por supuesto ha respondido fielmente. Pues nada, muchas gracias y hasta otra ocasión. Un placer.